Hola, muy buenas noches. Soy Jessica Chahut y esto es Enfoques Cruzados. Domingo, lunes, martes, miércoles y jueves. Y el presidente del Consejo de Ministros aún no se disculpa con Sol Carreño por haberle dicho mala madre, mala hija y mala esposa. Es más, hoy Vladimir Cerrón, acá en este set, junto a Mario Givilini, ha dicho lo siguiente, ha dicho esto: cuando se trata de una mujer de la burguesía hay escándalo. Lo ha dicho acá. Imagínense, uno de los ideólogos de este gobierno diciendo este tipo de cosas. El programa de hoy se llama Misoginia en el Perú. Y la pregunta que vamos a lanzar nosotros es la siguiente: ¿cree que estamos ante un gobierno misógino? Participe, vote, pero sobre todo escucha a esta mesa de mujeres brillantes que hemos convocado el día de hoy para que den su opinión. Las voy a presentar. Vania Thaís, periodista, muy activa en redes, tiene su causa, a veces le dicen de todo, ella también dice de todo. Bueno, Marité Bustamante, otra chica joven, ex regidora de la Municipalidad de Lima y militante de Nuevo Perú, una joven de izquierda, declarada de izquierda. Y también tenemos a Rosina Guerrero, psicóloga, directora de programas de Pronsex, una trome en cuestiones de género, feminismo, en el avance del feminismo en el mundo. ¿Cómo va la cosa? Comencemos contigo, Rosina. ¿Por qué crees que el Premier se ha zurrado en todos y no ha pedido disculpas por haber insultado a Sol Carreño y de paso a todas las mujeres del Perú? Porque creo que el machismo y la misoginia está tan interiorizada y tan normalizada que al propio Premier le es difícil reconocerse en ese lenguaje, ¿no? Entonces, como es normalizado y hay impunidad constante, es lo que más vemos frente a violencias que aparentemente son más fuertes, ¿no? Feminicidios, violaciones, etcétera, esto aparenta como que no es grave, ¿no? Y porque para él es de sentido común. Y muchos peruanos y peruanas compartimos ese sentido común, ¿no? Entonces, es algo que no pasa, él no registra, no está registrando que frases como estas, ¿no? Lo que hacen en realidad es alentar y dar base a estereotipos de género, a roles, ¿no? Y sobre todo a atacar a una persona por ser mujer, ¿no? En los múltiples roles que puede tener, ¿no? Vania, tú probablemente tengas algunas diferencias con algunas posiciones de Sol, pero ¿a ti qué te ha parecido esto que dijo el Premier? ¿Cómo reaccionas tú? Bueno, siendo lo dije, mujer? de hecho he visto varios comentarios en redes sociales y si algo he dejado muy claro cada vez que hablo de estos temas es que yo creo en la dignidad de la persona humana, en todas sus etapas, no importa el nivel, ¿no?, de quizás maldad o falta de ética que pueda tener una persona. Para mí, ella en varias ocasiones se ha portado falta de ética, pero eso no quiere decir que no tenga dignidad. Y eso no tiene nada que ver con el reportaje o la nota informativa que pueda haber soltado. O sea, como dije yo hice un reel sobre esto, ¿ya? O sea, contestándole frase por frase al presidente del Consejo de Ministros, por el Premier, ¿no? Al presidente del Consejo de Ministros, que una persona con un cargo de esa naturaleza no puede expresarse así, pero más allá de lo correcto o lo no correcto, no tenía nada que ver. O sea, él hablaba de carreteras en Huancavelica, creo, ¿no? Y la nota informativa hablaba de esto, y él se mete con que esto es mala entraña, una mujer que hace esto no puede ser buena madre, buena hija, buena esposa. ¿Qué tiene que ver? No tiene nada que ver. Y ojo que yo pienso que si él tiene, por decirlo muy elegantemente, la cara dura, ¿no? Habría dicho algo que está en el mar, pero imagínate, ¿no? Entonces, si él tiene la cara dura, la sinvergüencería de no decir nada hasta ahora, es porque se ha vuelto normal que hable así, que hable sandeces, que diga que Hitler es un personaje para ser admirado, mira qué bueno, todo lo que hizo. Entonces, él está acostumbrado a soltar este tipo de cosas y lo peor es que hay gente que lo defiende, como la ministra de la Mujer, que para mi sorpresa dijo que él siempre es un caballero, que eso fue un exabrupto. Claro, yo creo que el sueldo pesa más que la sororidad, como en la mayoría de casos. ¿Qué pasó con la ministra de la Mujer, Marité? ¿Por qué fue tan tibia y no dijo, oiga, me parece mal, señor Premier,
discúlpese con Sol Carreño y con las mujeres del Perú. En primer lugar, muy buenas noches, Jessica, a ti, Bienvenida. a quienes comparto la mesa y a todos, todas y todos los que nos ven. Creo que lo que ha sucedido con el presidente del Consejo de Ministros, además de ser condenable, y en eso coincido con Rosina, refleja una situación que vivimos como sociedad. El 63% de las mujeres peruanas entre los 15 y los 49 años declara haber sufrido en algún momento de su vida violencia por parte de su pareja. Lima fue declarada en el 2018 la ciudad más peligrosa del mundo para las mujeres, con alertas internacionales sobre, por ejemplo, el acoso sexual callejero, que ¿Dónde es un están problema esas cifras? gravísimo. Qué alarmante. Las puedes ver en Plan Internacional, en Reuters Internacional. con razón. Pero además quería decir algo que me parece bien importante, ¿no? Tomando lo que acaba de decir Vania, se ha vuelto normal que se ataque a las mujeres por ser mujeres, se ha vuelto normal que se ataque a las mujeres en la política y en los medios de comunicación, porque además de que tenemos una sociedad machista, tenemos una clase política, una dirigencia política que es en la mayoría de los casos conservadora, en la derecha y en algunos sectores de la izquierda. Y también, déjame decirte, tenemos algunos influencers, por ejemplo, Vania, que se viene a indignar por lo que dice Aníbal Torres, por la reacción de la ministra de la Mujer, pero ella misma dice que el patriarcado nos protege. Por supuesto. Entonces, que el patriarcado protege a las mujeres. Tú me puedes decir a mí, Eddie Agreda, que murió quemada en un bus de transporte público porque su pareja estaba celoso, ¿eso es un patriarcado que protege? No. Una mujeres, en este país hay más madres solteras que padres solteros, hombres que abandonan a sus hijos, que no dan pensiones de alimentos. ¿Ese es un patriarcado que protege? Entonces, la verdad es que yo creo que para resolver este tema tenemos que ir más allá de las personalidades y comenzar a reconocer que tenemos una sociedad y una clase de dirigente absolutamente Vania, conservadora y retardataria Vania, de los derechos de las ¿qué mujeres. clase de patriarcado es este que dice a las mujeres mala madre, mala esposa, mala hija? El patriarcado que hace un disparate. Para empezar, tienes que entender que la violencia no tiene género. No maltrata un hombre, maltrata a un maltratador. No viola un hombre, viola a un violador. ¿Me dejo entender? La violencia no tiene ¿Quiénes género. son más violadas en el Perú y en el mundo, No Vania? sé, ¿Las mira- mujeres o los hombres? Mira las cifras. Ah, la bueno. mayoría son hombres, los que sufren. Yo no me dedico a las Perdón. fake news. No, yo tampoco. El derecho Pero internacional escúchame, reconoce ya. la situación de vulnerabilidad que las mujeres Yo no he dicho tenemos eso. frente a una sociedad Yo no he dicho que que no. es patriarcal. Los hombres y las Y tú has mujeres dicho que el sufren de patriarcado violencia. protege. ¿Cuántos El hombres patriarcado mueren asesina, al el año en patriarcado el Perú? viola. Para el patriarcado no viola. Viola a un mira, violador. es bien interesante lo que acabas de decir, porque en los estudios de masculinidades, los que te dicen, ojo, Estudios de masculinidades. el patriarcado no solo asigna roles a las mujeres, Ya. sino también a los hombres. La violencia que padecen los hombres tiene que ver justamente con un patrón cultural y educativo que los lleva a no poder resolver sus problemas sino a través de la violencia. En América Latina tenemos una tasa que triplica el mundo de violencia en niños menores entre 15 y los 21 años, hombres que están involucrados en actividades delictivas a propósito de una sociabilidad que es violenta. Acá el tema es que no hay y de repente masculinidades ahí- tóxicas. Lo que pasa es la falta de masculinidad. Lo que sucede es que se está vulnerando en toda escala la sociedad con adoctrinamiento como el que tú promueves. Entonces hay que tener mucho cuidado a la hora de hablar y generalizar. Hay hombres buenos, hay hombres malos. Hay mujeres malas, como la de España, que mató a su hija para que no se le lleve el papá porque había ganado la custodia. Entonces tampoco me puedes venir con una falacia reduccionista a un caso como el de Y de Evi, repente si te Rosina puedo puede hablar dar- del sí, otro. Rosina Yo puede creo dar que- más a ver, luces sobre démosle la- un espacio a Rosina Sí. también para que analice este intercambio de ideas que ha habido entre Marité y Vania. A ver, yo creo que hay algo sumamente importante cuando nosotros nos dirigimos a la clase política que es tolerante a la violencia, como en este caso, y es que tenemos que hablar con la evidencia, ¿no? Y creo que hablar con la evidencia es acercarse a la data, ¿no? ¿Hay hombres que sufren violencia? Sí. ¿Hay mujeres que sufren violencia? Sí, ¿no es cierto? ¿Hay casos? Por supuesto que hay casos, pero el fenómeno en sí, a quién ataca
y hacia quién está dirigido como herramienta de control es a las mujeres. ¿Ok? Entonces, la violencia es una herramienta que pretende mantener a las mujeres en nuestros roles asignados hace millones de años en todo el mundo, y cualquier mujer que salga de ese rol merece castigo. Entonces, ¿qué es el patriarcado? Yo quiero decir, es un sistema. Vayamos entendiendo. ¿Qué es el patriarcado? ¿Qué es la misoginia? Yo quiero entender. A ver, el patriarcado es un sistema que le otorga a los hombres el poder, que le otorga a los hombres la decisión de las mujeres, que le otorga a los hombres el control de. Así está estructurado. Y todo aquello que vaya por fuera de esa norma social y cultural que se ha establecido es castigado. ¿Y es castigado a través de qué? De la violencia, ¿no? La misoginia es un concepto que está muy relacionado al machismo, ¿no? Y que tiene que ver con aquello el desprecio por las mujeres, y también por lo femenino, ojo. También por lo femenino, ¿no? Frases como, no llores como una niña. Loca. ¿No? Loca, estás con tu periodo, entonces ya no te pongas nerviosita. ¿No? Más calladita se te ve más bonita. Sí. Entonces, todas esas cosas están asociadas al machismo y también a actos misóginos que son más violentos, ¿no? Entonces, y a creer que las mujeres tenemos alguien que es nuestro dueño, ¿no? Y entonces, si analizamos quiénes son la mayor cantidad de agresores, son hombres. La estadística es clarísima. La mayor cantidad de víctimas, más del 80% de víctimas de violencia en este país son mujeres. ¿Por qué efectivamente los hombres mueren en crímenes? Claro que mueren en crímenes. ¿En qué tipo de crímenes? Asaltos, violencia. Y mueren más hombres que mujeres estadísticamente. Pero no por la lo importante son analizar las causas, ¿no? Y yo sí creo que si nosotros aceptamos que la masculinidad tóxica le hace daño a los hombres, ¿no es cierto? Que ausencia de una sociedad que les permita a los hombres acercarse afectivamente a sus hijos, a sus hijas, romper esa coraza que tienen que hacer, dejar de ser los responsables, el patriarca que protege, que abastece. Las causas de suicidio en los hombres es porque no cumplen con su rol. Porque no pueden proveer. Porque no pueden proveer. Entonces, estamos en un sistema que hace daño a ambos sexos y géneros, sí. Pero aquí, quienes estamos en subordinación y quienes la llevan peor, y eso es evidencia en el Perú y en el mundo, somos las mujeres. Y lamentablemente, Marité, con este gobierno se ha retrocedido muchísimo respecto a los avances que habíamos tenido las mujeres. Mira la clase de premier que tenemos. Mira quién lo avala, el propio Castillo, que no ha dicho nada de las agresiones del señor premier. La izquierda apoyó a ese gobierno. ¿Ustedes pensaron que iba a ser así? Tan misógino, tan machista, tan despreciador de las mujeres. A ver, en primer lugar debo decir que el retraso o la reacción frente a las conquistas que las mujeres hemos tenido viene del Ejecutivo, pero también viene de un legislativo que es claramente conservador. Y ahí Perú Libre, Renovación Popular, Fuerza Popular votan juntos. Así es. Votan absolutamente juntos. Es más, la propia Vania, para si volverla a citar, en una entrevista, cuando le dijeron, ¿debería salir Aníbal Torres? Sí, por supuesto. Y deberían salir todos los ministros, el de salud también. Ah, no, porque el de salud es pro vida. En eso Vania está más cerca de Cerrón que yo, por ejemplo. Ella cree que las mujeres no tenemos derecho a decidir por sobre nuestro propio cuerpo en una sociedad, en una sociedad en la cual 1.437 niñas son obligadas a parir al año, ¿no? Entonces, creo que en primer lugar, ninguna niña debería parir. Ninguna niña, no importa el porcentaje. Todas las vidas importan. ¿Y las niñas que están en el vientre? ¿Por qué no te importa? Debería obligar a parir. Ahora, oye, para contestar a tu pregunta, perdóname, por favor, Vani, estoy contestando a la pregunta. Corazón, por eso te quiero preguntar algo. Entonces, sobre el fenómeno nuevamente del conservadurismo, yo creo que estamos en una sociedad
que se ha permeado por el conservadurismo, que eso tiene una expresión política en las derechas y en sectores de la izquierda. Nosotros mismos fuimos una alternativa absolutamente distinta en primera vuelta. En primera vuelta nosotros teníamos un plan clarísimo, Una con enfoque de agenda. género. Y quiero decir más, el plan bicentenario que hicimos que el presidente Castillo firme y por el cual nos comprometimos en los primeros 6 meses a ser parte de su gabinete, establecía algo que es fundamental para revertir la situación de violencia que vivimos las mujeres, y es el Sistema Nacional de Cuidados. Porque otra de las cosas que suceden, Jessica, es que en estos roles que asigna el patriarcado, las mujeres somos las únicas dedicadas a cuidar. Lo hemos visto en la pandemia, acompañar a nuestros niños en las clases virtuales, a cuidar a los abuelos si es que tienen alguna dolencia, a cuidar a las personas con discapacidad. Esa tarea que realizan las mujeres y que no está remunerada necesita socializarse, y para eso es importante que tengamos un sistema nacional de cuidados que remunere a las mujeres por sus tareas domésticas o que asigne al Estado la posibilidad de encargarse de esas tareas. ¿Sabes qué ha hecho Castillo con ese plan que ustedes le han dado? Lo ha guardado en una carpeta y le ha echado y llave por- porque no le importa la agenda que ustedes le Absolutamente de prestaron. acuerdo Y está con lo que totalmente acabas de postergada, decir. pero ella tiene... Tú alguna vez dijiste algo. Dijiste que a ti te encantaría ser ama de casa. Ay, sería lindo. Y serías feliz cuidando a tus hijos. Ay, sí. Es todo lo contrario a lo que dice Mayra. Bueno, lo que pasa es ¿Te parece que eso es ser menos? No, en absoluto. A Si ver. la misma feminista Mon Laferte ahora dice que quiere quedarse en su casa cuidando a sus hijos, así que todo bien. Si una mujer lo escoge, lo puede hacer. Porque vivimos en una sociedad donde todos podemos hacer lo que nos dé la gana. Esta realidad paralela donde vivimos en The Handmaid's Tale, ¿no? O sea, que les encanta crear a los rojos, es una maravilla, pero quieras o no, Yo yo no no te- ayudé no te he a que calificado. llegue, yo no ayudé a que llegue Castillo al poder, tú sí. ¿Y sabes qué es lo que más me da pena? Que hablas de mujeres de niñas que paren. No, ¿Tú tú- crees que a mí me parece que deben No, parir? tú Ahora niegas déjame hablar las- tú, por tú favor. niegas Muchas las gracias. esterilizaciones forzadas, Entonces, perdón, imagínate. A ver, escúchame una cosa. a ver que termine su idea. ¿Qué pasa? Que ninguna niña debería parir, porque no debería haber violencia hacia las niñas. Entonces, ustedes lo que prefieren es que se aborte a que se ayude a salvar las 2 vidas, que es lo que nosotros promovemos. Y tú te ríes, pero quieras o no, estos casos específicos no quiere decir que existan masculinidades tóxicas. Lo que quiere decir es que hay violencia, que hay gente enferma, que hay violadores. Y eso es lo que se tiene que combatir. ¿Y tú le quieres dar plata a las amas de casa? Cuando quieres subir el presupuesto del Estado, subir la burocracia, aumentar los impuestos, empobrecer a la gente, eso es lo que busca el socialismo. Entonces, yo no puedo estar de acuerdo con eso. Yo estoy de acuerdo con que las amas de casa encuentren una alternativa en el emprendimiento y en el desarrollo económico. Y que sigan trabajando el doble. Que yo trabajo el doble, porque tú escoges ser madre. No es una mayoría la que no lo escoge. Ah, sí. No es una mayoría. Y ojo con una cosa tienen Qué valioso mucho lo que acabas de cuidado. decir. Uno tiene Ten el mucho derecho a cuidado. escoger ser madre. Todos Gracias, escogen Vania. ser, por supuesto, Acabamos. pero sin matar a nadie, Nunca- mi nunca pensé estimada. escucharte decir es que la las verdad. mujeres tenemos derecho a escoger si por queremos supuesto. o no ser Es madres. que eso, escúchame. Y tú para eso escoges- está el derecho al tú aborto. escoges concebir. Y apenas tú concibes, ya eres madre. Si tú matas a tu hijo, eres madre de un niño muerto. Bueno, pero quisiera así yo, funciona. Jessica, decir Lo alguna demás cosa sobre... es que me da risa porque citas a Plan Internacional, a Planned Parenthood, Prom Sex, todos hacen las encuestas. No, bueno, a ti Ustedes que te- son los que hacen las con encuestas. cuidado, y Vania. después terminan A ti citándolas. que te da Todos risa se lo que citan tú entre quieras. La ustedes. realidad, Es lo esa. que refleja la historia, los hechos, Es que la familia funciona la como investigación institución. científica. Es que la familia funciona como institución. Es que la familia, a ver, es que la violencia es estructural, que está vinculada a un sistema que asigna roles, que es el A ver, yo creo patriarcado. que, y solo quiero terminar sí. mi idea, por favor, y que es mucho más agresiva con las mujeres. Y a propósito de lo que dijiste de Castillo, nosotros firmamos un acuerdo con él en el marco de una segunda vuelta. Claro. Nosotros no fuimos con Castillo en la primera vuelta y tuvimos una opción clarísima en la que le planteamos que lo íbamos a acompañar si él cumplía en hacer la reforma tributaria, la reforma agraria, implementar el Sistema Nacional de Cuidados. No lo ha hecho y por eso yo aquí, en este mismo set, Vania, he dicho claramente que la salida a esta situación de
crisis política, a este marasmo en el que estamos, no es el que quieren los golpistas, ahora vacadores, ni tampoco es la permanencia del Ejecutivo. Es que la ciudadanía pueda organizarse para encontrar la fórmula de reforma política que nos permita reformar, ¿Quieres una asamblea constituyente? que nos permita reformar y renovar la representación política. Eso es lo que necesitamos. El asunto es que, lamentablemente, el presidente está más preocupado en quedarse en su curul y el Congreso está más preocupado en cómo lo saca y no irse. Porque esa es la única preocupación de Estamos nuestros pasando al plano políticos. político y estamos dejando a las mujeres de lado. Para eso hemos venido, por favor. Rosina, ¿querías yo redondear algunas quiero ideas? retomar algunas cosas que Sí. me parecen súper importantes para retomar, porque sé que el contexto es muy importante y es muy importante para los derechos también, porque sin institucionalidad, sin un ejecutivo fuerte, sin un Congreso proactivo, perdemos derechos, perdemos instituciones fuertes, porque aquí hay algo que yo creo que no es del todo claro. Es que acá las personas que quieren hacer las cosas no son libres de hacerlas. Digamos, tenemos aspiraciones, ¿no? Pero entonces no tendríamos situaciones, bolsones de pobreza, situaciones que personas que tienen que trabajar 4, 5, buscar 5 trabajos, etcétera. Entonces no es que este es el país de las oportunidades, ¿no es cierto? Ok, entonces, y mientras que las mujeres hemos salido al espacio extradoméstico, hemos luchado por tener educación, hemos luchado por el voto, hemos luchado por estar en el espacio político, por poder entrar a los partidos, los hombres no han entrado al espacio doméstico a ser corresponsables de las tareas de lo doméstico, porque lo doméstico está devaluado. Y yo coincido en que la trampa de este sistema económico es que las mujeres no podamos decidir si queremos quedarnos en la casa con nuestras hijas y con nuestros hijos. La trampa de este modelo económico es que las mujeres tengamos 3 meses de licencia postnatal y que tengamos que recuperarnos de todo un proceso de maternidad y tengamos que sentarnos a trabajar como automáticamente. Esa es la trampa de este sistema económico, que ha fracasado, que es un fracaso para los derechos incluso, porque no ve que el Estado tiene responsabilidades y el Estado tiene la responsabilidad de poner pisos de igualdad. El Estado tiene la responsabilidad de dar educación con calidad a todas las personas, niñas y niños, ¿no? Y entonces yo creo que, y además me parece un error tratar a las mujeres de criminales y de asesinas porque deciden interrumpir un embarazo. No lo interrumpen, ¿no? lo terminan. Interrumpir un embarazo, terminar un embarazo, ¿ok? Y que eso nos considera asesina. Ni siquiera el Código Penal dice eso. Ninguna ley dice eso, ¿ok? Entonces, Debería. creo que a una mujer, ¿no?, que pasa por una decisión tan profundamente ética, que cuestiona incluso sus propios valores personales, porque muchas de las mujeres que interrumpen embarazos en este país son católicas, muchas. Ahí están las encuestas que no las hace Promses hace algunas. Tenemos un Pero sistema se hace, pues. tan sólido, por supuesto, pero no es que nos recitemos a nosotros. Acá tenemos una organización y una institución del Estado que es muy importante, que es el INEI, que es de las mejores en el mundo, ojo, el Instituto Nacional de Estadística. Y negar esos datos, que son la voz propia de las mujeres a través de las encuestas, El INEI porque el INEI, Por eso. porque a través de esas encuestas es poner a las mujeres y entonces creo que, digamos, es data estadística de los centros de emergencia mujer, Perdón, que yo sí las he atienden a visto. las mujeres. Son casos. No son casos, son Ahí porcentajes. dice, en Aurora están todas las... Eso es el Centro de Emergencia Mujer. Estoy hablando del Instituto Nacional de Estadística e Informática, que es otra Bueno, pero institución. lo cierto es que algo está pasando en el mundo, que esta agenda de las minorías en muchos lugares del mundo está retrocediendo y hay un avance del conservadurismo. ¿Por qué pasa esto? Hay avance de los pro familia. De las minorías, perdón Jessica, o de las mujeres que somos la mitad de la población. Sí. Bueno, la causa femenina, por ejemplo, ¿no? Pero la causa femenina también ha tenido sus luchas, ¿no? Ahorita las mujeres en Irán se están rebelando ante un sistema que realmente es opresor, donde sí te obligan a usar una burja, te obligan a taparte la cara. Eso es un sistema opresor, donde la mujer no puede estudiar, donde la mujer no puede trabajar, donde la mujer no decide poco más y ni cómo se viste. Eso
que es un sistema realmente opresor. Ahora, estar con una transparencia en un canal de televisión es cool. Tan cool como estar conservador, tal como estar con chompa, o sea, te puedes vestir como te da la gana. Por supuesto. Es una maravilla eso. Siempre, lo de la maternidad que dice, eso sí te doy toda la razón. Siempre lo he hecho y gracias por supuesto, fijarte y en mi eso outfit. y me parece tan genial eso es que no debería de ponernos a ningún tipo de Exacto. violencia vestir de Lo que determinada pasa es que- manera, ¿no? Lo que pasa es que, digamos, con las que no profesamos una fe, no tenemos que seguir a ciertos ex cardenales que creíamos que las mujeres no se pueden vestir de alguna manera si no se exponen en un escaparate, Yo estoy ¿no? totalmente de acuerdo, la modestia es muy importante. Pero volviendo al tema sobre por qué avanza la agenda conservadora, sí me parece que a nivel global, ¿no? Sí. Creo que allí es sumamente importante señalar que hay una alianza a nivel global entre los conservadores y los sectores neoliberales que quieren mantener cierta forma de llevar el Estado, a pesar que la pandemia ha demostrado que esa forma de gestionar la relación Estado-sociedad es Hablas de una agenda común. insostenible. Creo que no necesariamente un neoliberal es conservador, pero que la realidad lo que nos está mostrando es que hay una alianza en el norte global, en Estados Unidos, en Europa, entre conservadores y neoliberales que, por ejemplo, ¿Qué es un neoliberal? señalan lo que acaba de señalar Vania, ¿Qué ¿no? es Es un decir, las neoliberal? mujeres tenemos que cargar con doble jornada de trabajo. ¿Qué Si es un somos neoliberal? madres, tenemos que ir al centro de trabajo a generar recursos para nuestra familia y tenemos que volver a nuestra casa para hacer el trabajo doméstico, y por eso nosotros no debemos recibir un sueldo ni un reconocimiento, porque eso es más dinero, más Estado, más burocracia, en vez de pensar que es más garantía de desarrollo y de libertades para las mujeres. O sea, que quieres Las que paguemos mujeres más que deciden impuestos. Y ser para madres sus hijos de que se manera van a libre. beneficiar de tener una mujer Exacto. tranquila, ¿Qué es no angustiada neoliberal? económicamente. Ahora, defínelo, ¿qué es neoliberal? ¿La entrevista la haces Jessica o la haces tú, ¿Qué es querida? neoliberal? Es que ¿sabes cuál es Pero el problema? Que eso es es una un falsa enfoque cruzado. narrativa. Pero Puede no te preocupes, estoy perfectamente... Quiero saber qué es neoliberal. Ah, pensé que lo sabías porque andas ¿Qué todo es el tiempo neoliberal? criticándolo. ¿Qué es neoliberal? A ver, vamos a plantear una discusión profunda sobre ¿Qué es eso, ¿no? neoliberal? Para algunos, el neoliberalismo es simplemente una doctrina económica que surge en los años 70, básicamente que postula que el Estado debe ser un Estado mínimo, Liberal. que se encargue, tú me has pedido que le defina, lo voy a ¿De hacer, dónde viene el querida, neo? lo voy a hacer, querida. En la que se plantea básicamente que el Estado tiene tres funciones, ¿no? Proteger la propiedad privada, brindar seguridad y dar defensa nacional. Todo lo demás lo tiene que resolver el privado porque estamos en una sociedad en la que debe primar la competencia. Otros consideran que el neoliberalismo no es solo una doctrina económica, es también un conjunto de ideas, es una mentalidad, una cultura que establece, entre otras cosas, por ejemplo, que las desigualdades están bien, son correctas, son el estímulo para que el individuo se desarrolle. Hay quienes creemos, a propósito de esa ideología, porque eso también es una ideología, Estoy de acuerdo. Yo no soy liberal. algunos políticos la han implementado en países que, déjame decirlo, también lo he dicho aquí, pero siempre es bueno repetirlo, en América Latina la implementación del neoliberalismo fue absolutamente violenta. Comenzó con el golpe de Estado Allende en Chile y se perpetró en el propio Perú con una dictadura como la de Fujimori, que Vania defiende haciendo campaña por la 3 veces perdedora Keiko Fujimori, pero que además yo quiero decir algo que es más grave en este país. No solamente hay una coalición de neoliberales y conservadores, sino que la gran tragedia de nuestro país es que esos neoliberales y conservadores son además mafiosos. La mayoría de los partidos Marité, políticos en a este ver, país para no salirnos del tema de, son calificados como para no organización salirnos del tema de criminal. las mujeres, acabas de hablar de Keiko, acabas de decir la 3 veces perdedora Keiko. Claro, porque estamos la hablando, violencia no estamos aplica a hablando Keiko. de violencia contra la mujer. Perfecto. A mí me gustaría ver un país donde si alguien te insulta a ti, te defiendan. Si alguien me insulta a mí, me defiendan. Si alguien insulta a Keiko, le dice cerda, le dice todo, corrupta, la defienda. Ya no pueden Porque estar yo regia. siento que la defensa a las mujeres es selectiva. Bueno, si no. eres una mujer de izquierda, la insultan a Verónica Mendoza o a Sigrid Bazán, la batería que cae en defensa es brava. Pero si una mujer no coincide con tu pensamiento ideológico, un poquito que te haces de costado. O sea, yo Bueno, siento eso que no ha pasado yo en mi siento caso, que hay Jessica. no, O sea, no, pero porque- yo hablo en general, pero sí siento que hay
hay cierta diferencia entre mujeres y mujeres. A ver, ¿Hay o no hay? A ver, en primer lugar quisiera aclarar que eso no ha pasado en mi caso. Yo no adjetivizo, menos califico el cuerpo de alguna mujer, ni su vestimenta, nunca. Yo no lo he subestimado, he dicho que está muy bonito. Además creo que es muy importante que reconozcamos que, nuevamente, ¿no?, el lugar en el que nos pone el patriarcado a todas las mujeres es interseccional. Las mujeres de clase alta también reciben violencia. Hay mujeres además que reciben no solamente violencia por ser mujeres, sino por su etnia y también por su condición socioeconómica. Incluso, y creo que aquí es importante señalar que no es que hay un doble rasero. Nosotros quisiéramos una sociedad libre de violencia para todas las mujeres. Lo que sucede es más bien que algunos levantan la agenda de la defensa de las mujeres de manera conveniente cuando el que tienen al frente es un gobierno que quieren sacar desde el día 1 en el que gobernó. Porque claro, los mismos que hoy se rasgan las vestiduras nuevamente como Vania por lo que dice el ministro Torres, son los que apoyan la eliminación, el cambio de nombre del Ministerio de la Mujer al Ministerio de la Familia. Son los mismos que están en contra del derecho a decidir sobre nuestros cuerpos de las mujeres. El cuerpo de una peruana con derechos. Son los mismos que están en contra de permitir el aborto terapéutico a las niñas adolescentes. ¿Qué tal si nos vamos a la pausa? Okay. ¿Qué tal si nos vamos a la pausa? Completas tu idea después, tú contesta y usted enriquece la conversación. ¿Cree que estamos ante un gobierno misógino? Hoy estamos hablando de machismo, de misoginia, de esas cosas feas que dice el premier de las mujeres y de las cuales el presidente Castillo no dice nada. Corte y volvemos. Para construir una nación, el cemento no es suficiente. No es suficiente construir casas firmes si los hogares aún tienen grietas, nuevos colegios si los valores que enseñamos no cambian, más hospitales si la vida es un número más, o más obras para todos si solo se benefician algunos. Y es que en UNACEM sabemos que el cemento contribuye a levantar un país, pero una patria se construye con unión. Solo unidos construiremos hogares dentro de casas seguras, puentes y túneles que nos acerquen de verdad y más carreteras donde volvamos finalmente a avanzar. UNACEM. Ahí va, más platita para mi cuenta premium BCP. ¡Queen mágico! Si ahorrando en cuenta premio estás, ganar en tómbola podrás. Jugar debes. ¡Apúrate! Ahora en cuenta premio BCP y sé uno de los 10 ganadores en la tómbola navideña del Cuy Mágico. Hay hasta 200.000 soles en premios. Si ganar quieres, ahorrar más debes. En tus planes contigo, BCP. Estamos de vuelta en Enfoques Cruzados, hablando de misoginia. La votación está muy interesante, les repito la pregunta. ¿Cree que estamos ante un gobierno misógino? Bueno, la votación está inclinándose hacia el sí y usted todavía tiene varios minutos para votar, opinar, entender y reflexionar sobre lo que estas tres valiosas mujeres están opinando. ¿Qué decías, Maritere? Decía que necesitamos renovar la política y renovarla implica que nos tomemos en serio la agenda de las mujeres, pero también de las diversidades, ¿no? Tenemos una sociedad sumamente excluyente, tenemos una política que no le está dando voz y que por el contrario está perpetrando vulneraciones a los derechos de las mujeres y las diversidades. El Estado peruano acaba de pedirle disculpas a una mujer trans, ¿no?, por haberla maltratado, y yo creo que lamentablemente esos avances que se dan a nivel jurisdiccional, de la judicatura internacional, no se refleja en una clase política que, como te digo, está más preocupada en no perder el curul o el sillón presidencial que en resolver los problemas del país. Nunca le pidió disculpas a estas mujeres que las colgaron en el norte acusándolas de brujas, por ejemplo, ¿no? Eso es Se terrible. demoraron, ¿no? Se demoraron. Lo que pasa es que, mira, yo quiero aclarar una cosa antes de continuar,
porque lo que has dicho me parece bien interesante. Te corregiría con el neo, porque creo que no hay necesidad de aumentarle el prefijo. El liberalismo en general ha hecho en diferentes partes del mundo sí una alianza con los conservadores, en eso te doy la razón. Lo que no creo que sea cierto es que aquí estemos en una causa común, porque yo veo que hay muchos liberales en lo, digamos, muy claros en el tema económico, pero muy amorales. Es a lo que le llamamos le dereche, ¿no? Los mercantilistas. Sí, mercantilistas y además gente que, digamos, es anticomunista, ¿no? Está en contra del socialismo económico, pero está a favor, pues, de toda esta agenda de género, de toda esta agenda pro aborto, o sea, pro asesinato de las niñas y de las niñas y los niños, ahí está la redundancia. Las niñas. ¿No? Qué estupidez. En el vientre. Les niñas. Jessica, por favor, dile que le baje, dile que le baje un poco. No, te voy a explicar ¿no te una cosa. parece? El lenguaje todes no es algo reconocido. Nosotros necesitamos que nos expliques. Y sí me parece, y la verdad que sí me parece que ya ahí estamos pasando una raya. No. Con todas y todos ya suficiente. Bueno, yo creo que la gente mujeres, claramente va a saber quién ha pasado la raya y que lo que la que pasó la raya fuiste tú cuando dijo que tu público económico no era el C&D y que no querías ir a los cerros en tu campaña. Ay, mira. Así que en verdad no empieces. A ver, ¿me permites, Jessica? Tal vez la moderas un poco. A ver, escuchemos a Marisa. Sí, gracias. Voy a agradecerte esta vez que hayas hecho referencia a ese acto porque en su momento yo no tuve el tiempo de hacerlo. El audio surgió 2 días antes de la campaña y no fue el mejor momento. Y quiero decir en primer lugar que ya que tú lo has referido, Vania, que ese es un audio que se grabó sin mi consentimiento, vulnerando mi intimidad y mi vida privada y en la que además fue absolutamente tergiversado, manipulado, editado por un canal como Willax que todo el mundo sabe se declara difamar a los que piensan distinto a él. Lo que yo dije fue algo muy sencillo, que cuando uno hace una campaña, tiene que fijarse dónde puede conseguir los 30.000 votos que más o menos te hacen congresista de la República. Y esos votos yo los tengo allí donde he hecho trabajo político 15 años de mi vida, que es en las universidades, en los barrios, activando el derecho a la rendición de cuentas. Pero quiero volver a esto, por favor, porque esto también es una responsabilidad que tenemos los actores que participamos del debate público. Si no aportamos con hechos, con datos, si decimos que es mentira una encuesta porque viene de una institución que no nos gusta, si decimos que el gobierno es misógino, pero a la vez avalamos un congresista como el señor Muñante que está avalando una ley que, por ejemplo, premia a los hombres que están siendo judicializados por violencia, dándoles una tenencia compartida. Yo quiero saludar la lucha de las mujeres que hoy están poniendo una demanda de amparo contra la ley de tenencia compartida, que en realidad tiene como único objetivo que esos hombres, esos deudores alimentarios, tengan derechos sobre niños que no quieren cuidar. Tuvimos un programa enterito sobre eso. Quisiera, Jessica, entrar a algún tema que tiene que ver con el lenguaje que Vania ha colocado y ha generado una reacción un poco amable en un espacio como este, ¿no? Y es que el lenguaje no hay mayor acto de violencia que invisibilizar existencias humanas. Y yo creo que las personas trans, las personas no binarias existen, nos gusten o no nos gusten, no querramos juntarnos con ellas, no sean nuestras amigas o no. Y tienen que ser nombradas. Porque durante muchos años, mi profesión, la psicología, la psiquiatría y la medicina, los ha colocado en una situación de enfermedad mental. ¿No es cierto? Entonces es una deuda histórica que tiene la humanidad con estas personas que han sido invisibilizadas, igual que las mujeres, en las sociedades y hemos sido tratados de igual manera como las locas, ¿no? Las brujas, etcétera, etcétera. Entonces yo sí creo que el lenguaje tiene un poder muy importante porque el lenguaje conecta con nuestro pensamiento y va cambiando estructuras mentales, que es lo que nosotros necesitamos para erradicar la violencia. En general, yo siento que hay mucha violencia contra las mujeres que, por ejemplo, quieren hacer política. Totalmente. Cuando te colgaron el videíto donde decías no, el de etcétera, ¿qué no te dijeron? ¿Y a ti también?
A mí me han dicho ¿Cuántos de te han todo. insultado? Pero Y más que todo, también yo creo que sí tiene que ver con que seas mujer y quieras hacer política y quieras opinar. en eso no les voy a dar la contra. Ojo con una cosa. Hay un gran error que yo creo que comete la derecha, A ver. que es decir que no existe violencia contra la mujer. Que es decir que no existe una tendencia misógina. Por supuesto que existe. Invisibilizar el problema no nos va a ayudar jamás a solucionarlo. En eso estoy de acuerdo. Pero también estoy de acuerdo con que hay que llevar las cosas en su correcta proporción. Yo considero que el cuerpo, no, lo que sí es tu cuerpo, no lo que quieres decir que no lo es. Vamos. O sea, tu cuerpo completo, el tuyo, y no que incluya otra vida. Tu cuerpo. Tú eres dueño de tu cuerpo y efectivamente, o sea, puedes tomar decisiones con respecto. Pero, por ejemplo, la disforia de género, que estuvo estipulada como enfermedad psiquiátrica por mucho Ya no tiempo, existe. y que ya en teoría ya no está, pero sí en algunos libros, y es verdad, en algunos libros todavía lo ponen como una enfermedad psiquiátrica, viene siendo debate ¿por qué? Porque pongamos, un esquizofrénico, sí, supongamos que están al mismo nivel todavía. Un esquizofrénico ya se no quiere... están, pues. Perdóname, estoy hablando yo. Un esquizofrénico trata de quitarse un brazo, o de quitarse una mitad de un brazo, ¿no? Tú obviamente no lo vas a dejar, porque sabes que es una persona que tiene un desorden mental. Ahora están haciendo lo mismo, solo que para crearse un falo falso. Esas personas no tienen un trastorno mental, Claro, Dania. eso no- Ese Lo es el siento, punto. pero sí lo tienen. Es No una lo analogía tiene. No te puedes falsa la que mutilar. acabas de lo tiene. hacer. Y por último, si tú Bueno, te puedes... ahora es psicóloga o psiquiatra, no sé. Si tú te puedes mutilar, es que hay un tema. No, y además, ¿sabes qué? Estás absolutamente desfasada. Yo te voy a contar, las El mujeres hombre trans, tiene dignidad. las mujeres y no trans puede ya casi estarse no se mutilando, quieren no se mutilar, puede de mutilar hecho. a No todas las discreción. mujeres trans No se todas las quieren mujeres, mutilar. exacto. Yo sé, Exacto. y ojo con Y una además, cosa, estás te pidiendo voy a que decir algo nosotros, más. que la Te voy a decir sociedad algo más. completa reconozca Sí. algo que no es cierto en una persona. Que Un no es hombre cierto. puede Que termine vestirse su idea, de que termine mujer y no va a dejar de ser hombre. Es así de sencillo. Tú por afinidad, porque es tu amigo, puedes tratarla como mujer. Puedes hacer eso porque puedes avalar lo que piensa, pero jamás va a dejar de ser hombre. Así funciona y lo dice, no lo digo yo, lo dice la cifra de COVID. No, Hombres, los mujeres, signos, punto. a ver, Ahora, lo- ustedes a quieren ver. reconocer a los transexuales, me parece que muy bien, hagan lo que ustedes consideren correcto, pero el resto de la sociedad no debe verse obligado a hacer eso. ¿Sabes Jessica, por si qué? me Porque permites. estás aceptando una falacia. Estás aceptando algo que no es verdad. Y pueden existir, no quiere decir que no. Tienen la misma dignidad, el mismo respeto, el mismo derecho de trabajar. Eso no tiene nada que ver. Jessica. Pausa 2, pausa Pero hay 2, que pausa tener 2. Tienen derecho a cuidado su con las identidad. mentiras. Tienen Claro, derecho a la identidad. y vas a tener eso tu es una derecho a la identidad, por eso Tienen tienen derecho leyes a que la nacen. Marita, y vas a tener derecho a responder después de la pausa Ok. y usted continúe votando, señores, por favor. ¿Cree que estamos ante un gobierno misógino? Volvemos en unos segunditos con esta interesante conversación. ¿Cuándo eres más feliz en el trabajo? ¿Cuando tus jefes son inalcanzables o cuando son líderes inspiradores? ¿Cuando solo se te exige o cuando se reconoce tu talento? ¿Cuando los beneficios son para tu empresa o cuando son para ti? ¿Cuándo eres más feliz? ¿Cuando te valoran como un recurso o como una persona? En Book nos centramos en las personas. Por eso queremos cambiar la forma en que tu empresa las gestiona y así mejorar la vida de tus colaboradores. Cámbiate a Book y crea un lugar de trabajo más feliz. El estadio arde de emoción. El hincha no está allá y a la vez lo está. Aparece un portal de la nada. Lo inanimado cobra vida. Nuevos televisores Samsung. Vive la magia del fútbol con Samsung. Compra un TV Neo QLED y llévate uno de estos fabulosos regalos. En este mundial, el plato principal es el fútbol. Sale una pizza para acompañar unas jugadas. Entra un pollito para esos goles que te ponen la piel de gallina. Durante el mundial, el plato principal es el fútbol. Y lo mejor para acompañarlo te lo lleva Pedidos Ya. Pedidos Ya, tu mundo al instante. Volvemos a Enfoques Cruzados con esta
este interesante debate sobre misoginia. Marité, es tu turno. Bueno, lo que yo quería decir en primer lugar es que es una falacia de analogía lo que acaba de hacer Vania, porque la esquizofrenia no es igual a la identidad de género o a la orientación sexual o a la identidad que uno decida tener, ¿no? O ejercer. Entonces, no puedes tú poner un ejemplo que equipare a la esquizofrenia con el ejercicio libre de la identidad de género, porque lo que estás haciendo es retroceder años en la historia de la psicología que ha justamente sacado a la homosexualidad y en general a todas las identidades de género del catálogo de patologías. En segundo lugar, creo que es importante señalar que nosotros necesitamos efectivamente encontrar puentes. Si hay alguna razón por la cual estamos en esta situación de pasmación política, es porque los actores políticos han fracasado en la tarea principal que tienen, es izquierda, consensuar, derecha, todos. Exacto, que es consensuar para llegar a acuerdos que beneficien a la mayoría de la población y al interés público. Y ahora quiero decir algo que es importante justamente en la lógica de hacer puentes. No ayuda, si Castillo tiene todavía ese 25% que lo respalda, no es porque Castillo haya tenido un legado excelente, esté ejecutando obras, esté cumpliendo su plan de gobierno, es por el defecto de la oposición que tiene, que por ejemplo, como Vania, exacerba el discurso de odio, la polarización, el desprecio a las identidades diferentes, desconociéndolas y equiparándolas con una enfermedad mental. Entonces, sí que necesitamos que tener a actores políticos en la derecha y en la izquierda a la altura para no reaccionar agresivamente ante decisiones que son de política pública. No conecto con la responsabilidad de Vania. Solo una cosa que quiero decir aquí. Vania dice, uno puede elegir lo que quiera, pero no puedes obligar a los demás. No, es al revés. El Estado tiene que aceptar que todos podemos ejercer nuestra identidad de género, nuestra orientación sexual como nos plazca, y no puede haber una religión o una ideología que lo impida. Cuando Vania habla en su ejercicio de mujer católica conservadora, ella seguramente nunca querrá abortar, y muy bien por ella, y nadie la va a obligar a abortar. Lo que no puede hacer ella más bien es obligar a las mujeres que decidimos sobre nuestro cuerpo a tener un hijo que no queremos tener. ¿Cuántos años tienes? 34. 34. ¿Es relevante esa pregunta? ¿Sabes por qué? Porque hay algo que tú no puedes cambiar, que es tu edad. Tampoco puedes cambiar tu color de piel. ¿Me entiendes? A menos que puedes tener un tratamiento, claro. Exacto, justo estaba pensando en ese ejemplo. Hay cosas que no puedes cambiar, que son biología básica. Yo no te estoy diciendo que un hombre no se pueda vestir de mujer, no pueda decir que es no binario, no pueda decir que es alien sexual, como en algún momento lo fue Demi Lovato. O sea, tú puedes hacer lo que quieras. Vania, disculpa. El resto no está... Perdón, yo si te digo mañana, ¿sabes qué? Soy una ballena con superpoderes. Tú no tienes, literalmente, no tienes la obligación de decir, sí, Vania, eres una ballena con superpoderes. No lo soy. Vania, discúlpame, no va a pasar. Pero a la mujer no la define la el ideología, sexo se asigna la biología culturalmente cuando un niño nace. Y te voy a contar algo. Hay personas hermafroditas, sorpresa, que tienen los dos aparatos reproductivos. Pero esa no es la agenda del Perú. Esa no, señores. Entonces, Marité, esa no es la agenda del Perú. ¿A qué te refieres con agenda? La agenda, o sea... No entiendo. O sea, yo creo que hay una agenda de minorías que llevaba a Verónica Mendoza, pero no triunfó. ¿Por qué? ¿Y por qué caló más la agenda de Castillo, la agenda de la otra agenda, y no la agenda, por ejemplo, del partido? Porque estamos en una sociedad que es conservadora y hay que reconocerlo, y que tiene que ver con un sistema educativo, por ejemplo, que permanentemente es atacado. ¿Por qué es una agenda tan importante para ciertos sectores negar derechos? ¿Por qué, si no es una agenda importante del país, no se aprueba la identidad de género? No digo que no sea importante, sino prioritario. No se aprueba. Bueno, pues está ahí hace un montón de tiempo, la gente no tiene sus DNIs conformes a su identidad. Vania, las mujeres, la cultura ha hecho que las mujeres, por presión de estereotipos, nos operemos, nos pongamos busto, nos saquemos busto. O sea, la intervención sobre el cuerpo, nadie te lo obliga. Así es, nadie te lo obliga. Las mujeres trans, no todas quieren intervenir sus cuerpos. Y está perfecto. Lo que se necesita es un Estado que reconozca su identidad, que es algo
sumamente profundo. Entran a un hospital que es psicológico, con que no es que dolores, se cree. Muestras tu DNI, sale que eres mujer o que te identificas como mujer y lo que tienes es un cáncer de próstata. Jesucristo, si no puedes ser mujer y ver eso. No puedes porque ser... eso no te define como mujer, Vania. Pero, exactamente. La biología no te define como mujer. ¿En serio? En serio. Ya, serio. puedes tener pene y ser mujer. Así es. Lo he visto todo. Así es. El pasto es verde, el sol Así sale es. de día. No, así es. El sol sale de día, y sí. eso Y la mujer la define la biología. Y eso es un consenso. Yo quiero decir solamente sobre esto, que ese es un consenso de todos, es un consenso de las organizaciones médicas, de las organizaciones científicas más importantes, de las asociaciones psicológicas, eso es un consenso. La ideología de género no es científica. Eso es un consenso. La biología Entonces, sí, la biología de género creo no. que y en realidad es casi una religión esto. No es una religión, es Claro un enfoque que de sí. derechos. Eso Ustedes se va hablan de religión, no, es que hablando mal de la Deja de religión interrumpir. católica. Es que no está Has bien. insultado, has no pueden decir Tienes que bajarle los algo, no decibeles. pueden decir algo tan básico como que la mujer no es definida por la biología. No puedes La mujer no identificar nace, a la una mujer se hace. no, se asigna. la mujer nace mujer Te voy a con vagina, útero y capacidad de reproducirse. Si después y quieren negar algunas eso, mujeres se identifican con ese sexo puedes asignado al identificarte nacer como lo que y otras quieras, personas pero eso no lo y hay puede decir tu sufrimiento DNI, puede real. tener Hay sufrimiento concentración real. nefastas, puede morir la gente. Yo creo que deshumanizar a la gente, no Es- darle ¿cómo derechos, puede ser humanidad si no es ciencia comprobable? Son humanidad, ¿ah? Ustedes son los que más decir saben que de no son No has ciencia. leído a Fausto Sterling. De- has decir leído que no a son seres Maquino. humanos ya me son parece iguales de un exceso. género. La única Dios. ideóloga que quieres tú, que quieres imponernos el conservadurismo católico a todas las mujeres, cuando ni siquiera todas Yo las no soy católicas están de conservadora, soy acuerdo. tradicionalista. Por ejemplo, hay un colectivo muy importante en el Perú que se llama Católicas por el Derecho a Decidir. ¿Y por qué? Porque Son herejes, una de las no son, conquistas- no están a- no Yo creo están que sí, aceptadas. por ahí no Ok, vayamos, ya no ¿ok? vayamos, ya Sí, no creo vayamos. que ¿Qué tenemos hacemos? ¿Qué hacemos? A ver, ¿qué hacemos nosotras cuatro con este gobierno misógino? A ver, Yo ¿qué recuerdo, hacemos? ¿Nos afecta hablando de a tender las cuatro? puentes. Ella Sí. habló de tender puentes. Así es, y tender yo puentes. recuerdo A ver. de un abrazo muy significativo que fue el de Luz Salgado con Marisa Velade cuando se logró la paridad y la alternancia. Yo me acuerdo de esa foto, no sé si usted... en el Congreso cuando se aprobó. Por eso a la izquierda le conviene tanto que el fujimorismo siga ahí, pues, porque es condescendiente con estas políticas feministas. Con la única política que la derecha es condescendiente es con la que tiene que ver IAIA, porque en realidad El es la fujimorismo presión pertenece a la ciudadana, derecha. es la presión ciudadana, es la organización de las mujeres que han conquistado derechos en las calles, las que han conseguido la paridad y la alternancia. No se la ha regalado nadie. Pero por con si acaso. votos del fujimorismo, ¿o y además, no? porque muchas veces se instrumentaliza una agenda. Tú puedes votar por la paridad, pero no estar de acuerdo con el derecho, por ejemplo, al aborto. Puedes votar por la paridad, pero no estar de acuerdo, por ejemplo, Eso con es la tender identidad de puentes, pues. género. Puedes estar... Eso es tender puentes, pues, Entonces, encontrar a ver, un de punto nuevo, común. ¿no? Quiero Y ya hablar, nos encontramos. quiero hablar. En tu programa. 798 personas dicen que sí, que estamos ante un gobierno misógino. 798 personas y 153 dicen que no. Contundente. Vámonos a un corte y volvamos con una pequeña agenda mínima que debería tener este gobierno respecto a las mujeres. ¿Qué les parece? Por Sí, supuesto. buenísimo. Buenísimo. Volvemos. Cumplimos 34 años de historia y lo celebramos con el mejor equipo. Convocamos a nuestro capitán Pedro Galese, a José el Carpintero, el rey de las oportunidades, que con un crédito veloz hizo crecer su negocio. Y junto a ellos, nuestra nueva incorporación, Kimberly García, que demostró a todos los peruanos que los sueños sí se hacen realidad. Somos Caja Huancayo, una institución confiable, sólida y segura, como la fe y fortaleza de nuestra gente. Caja Huancayo, la caja del Perú. El mundo no siempre está completo. Ser un profesional que no se preocupa por el desarrollo de las personas y el planeta es ser un profesional que hace las cosas a medias. Hagamos que completen su éxito en la Universidad Científica del Sur. Ubicada en los mejores rankings de excelencia académica. Universidad Científica del Sur. Mejoras tú, mejora el mundo. Si el sábado es el día de la semana que esperamos con más ansias, ¿por qué le decimos fin de semana? ¿Quién tuvo la osadía de ponerlo al final? En Ron Cartavio queremos poner al sábado donde merece.
al inicio. Porque si tu semana comienza el sábado con un ron Cartavia, empieza mejor. Ron Cartavia, contigo en lo que viene. Vania, ¿qué pasa cuando una mujer se embaraza y trabaja? La pasa mal, ¿no? Hay dos tipos, como justo estaba contando en el corte. O sea, hay mujeres que tienen toda su licencia de maternidad, pero de hecho hay un vacío legal que dice que cuando tú entras embarazada, ¿no? Cuando tú entras embarazada a trabajar, es opcional. Es opcional que tengas la licencia de maternidad, entonces algunas tenemos que volver, pues con... Muchos de mis amigos saben que yo regresé con un hijo de 1 mes en la oficina. Tienes la necesidad de salir adelante y bueno, pues no, o sea, porque desde que se impulsó que las mujeres trabajen, ahora el costo de vida es más alto, en todo el mundo. Eso es una respuesta natural. Trabaja más gente en el hogar, se necesita más dinero porque hay más oferta, hay más demanda, es la ley del mercado. Entonces, obviamente, las mujeres ahora tenemos necesidad de contribuir, salvo que el hombre haya un acuerdo interno, digamos, y el hombre quiera proveer por todos, ¿no? Pero la verdad que la mayoría de hogares, sobre todo aquí, están compuestos por 2 padres que trabajan, ¿no? O personas que trabajan. Entonces, porque a veces es uniparental, ¿no? Entonces, justamente ese tipo de situaciones sí creo que son injustas. Pero tampoco es necesario invisibilizar los problemas que hay. De hecho, muchas de las cosas que yo digo es porque el Estado es súper flojo. El Estado se preocupa en aumentar cosas donde no se necesitan, pero donde tienes que trabajar, ahí no está de acuerdo, ¿no? Entonces, ahí falta mucha atención. ¿Cómo hacemos para que nos escuchen los hombres, así como el Premier, y no piensen, esta mujer, no nos importa su opinión? ¿Qué hacemos para que nos valoren? Puedo responder esa pregunta, pero sí, antes... tenemos poquito tiempo. Sí, pero antes a la de la agenda que propusiste antes del corte. Sí, en primer lugar, creo que me gustaría que el Perú avance hacia una clase dirigente que se ponga como tarea principal la construcción de un sistema nacional de cuidados que permita de una vez acabar con esa profunda desigualdad que hace que las mujeres tengamos una doble carga de jornada laboral, que impide muchas veces que desarrollemos nuestros proyectos de vida por fuera de las tareas domésticas. Creo que es fundamental para avanzar hacia una sociedad mucho más inclusiva y democrática, que tengamos una educación con enfoque de género y con educación sexual reproductiva, porque efectivamente, si queremos evitar los embarazos adolescentes, tenemos que enseñarle a los jóvenes a cuidarse cuando tienen relaciones sexuales. Y quiero decir una última cosa antes de que se vaya el tiempo. Jessica, ella tiene derecho a hablar también. Sí, por eso. Solo 2 cosas. Yo creo que ni el Ejecutivo ni el Congreso están a la altura de los problemas que el Perú hoy tiene y que deberíamos avanzar hacia una salida democrática en la cual se vayan todos, pero antes se haga una reforma política que garantice la renovación de la representación política, y ojalá la misión de la OEA pueda ayudarnos a enrumbar a ese lugar. Y lo último, quiero convocarlos. El sábado 12 estamos marchando por los 2 años del asesinato de Inti Sotelo y Brian Pintado durante las marchas que lograron destituir al usurpador de Merino. Sí, ¿qué hacemos con los misóginos? ¿Qué hacemos? Horribles son los misóginos. Mira, conocer la misoginia, el machismo... Sí. Pero hay una tolerancia a la violencia en este país, institucional, dentro de las autoridades y social. El 58% de las personas en este país cree que la violencia tiene justificaciones, que la violencia contra la mujer tiene justificaciones, ¿no? Entonces, necesitamos, ¿qué es lo más transformador? La educación. Así es. Necesitamos un sistema educativo sólido, no necesitamos desandar como se está pretendiendo ahorita en las reformas, necesitamos un currículum con enfoque de género, con enfoque de derechos humanos, interculturalidad, necesitamos cambiar las mentes. Las mujeres tenemos un montón de responsabilidad por ahí también. Y necesitamos un Estado que no se oponga a eso, necesitamos un Congreso que no boicotee la reforma educativa y que promueva excelencia en todas las materias, pero que a través de la educación sexual permita que reconozcamos que somos iguales. Y eso es un tremendo desafío. Ha sido una noche valiosísima. Muchas ¿Puedo decir algo 10 segundos. súper chiquito? Yo sí considero que efectivamente tenemos que encontrar suelos en común en todo momento, pero que también no podemos ignorar las realidades objetivas.
Así que en realidad lo que a mí me parece es que todos tenemos que empezar a desarrollar juicio crítico en todo sentido. Más allá de las posturas que todas podamos tener, todos tienen que empezar a desarrollar juicio crítico, porque en mi opinión no hay nada que odie más a la mujer que aquellos que promueven que la mujer es algo más de lo que realmente dice su naturaleza. Así que los dejo con la pregunta, ¿qué es una mujer? No sé si ellos lo pueden contestar. Gracias. Ha sido muy buena esta noche. Gracias a ustedes tres. Gracias. Gracias por la invitación. Melissa Pesquera, hora 11. Adelante. Buenas noches.